En efecto, no estaba grabando. Bueno, ya empezamos a grabar ahorita. Grabaremos 1 hora nada más. Ok, entonces la centrifugación es una técnica mediante la cual usamos la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga, para lograr que las partículas en suspensión en una mezcla se precipiten. Para ello, las centrífugas tienen un rotor, un motor primero, tiene un motor eléctrico, en su cabezal se coloca una estructura de hierro pesada con huecos, y los huecos están localizados de manera opuesta, es decir, voy a tener a lo mejor 6 huecos o 12 huecos, siempre va a ser pares, ¿no? Y voy a tener entonces un hueco mirando hacia una dirección y en dirección exactamente contraria voy a tener el otro. De tal manera que cuando yo voy a centrifugar, tengo siempre que colocar los recipientes, ya sean tubos de ensayo o el recipiente que sea, con la misma cantidad de agua o de líquido en ambos. Si yo tengo una muestra en un lado, voy a colocar esa muestra, una cantidad equivalente de líquido en biomasa, en masa, perdón. Es decir, yo tengo que usar una balanza. Hay unas balanzas especiales que me permite poner los dos recipientes, uno con la muestra y el otro lo voy a llenar con una piseta, de tal manera que la masa que tengo de un lado es igual a la masa que tengo en el otro. Puede que los volúmenes no sean iguales, porque si tengo aceite de un lado y tengo agua del otro, el agua pesa más que el aceite. Entonces tendré que colocar más aceite que agua para poder tener la misma masa, ¿no? Pero si no coloco la misma masa, ¿qué va a pasar cuando prenda la centrífuga? Es como un ventilador cuando por alguna causa el ventilador se cae y el aspa se rompe. ¿Cómo funciona un ventilador con el aspa rota? Funciona mal. ¿Qué le pasa al ventilador con el aspa rota? Él prende, ¿no? Pero enseguida, ¿qué va a empezar a ocurrir? Génesis, ¿no te ha pasado que tienes el ventilador con el aspa rota? No, profe, pero me estoy imaginando. Supongo que debe tener un sonido diferente a que es normal. Va a empezar a brincar porque la masa difiere en los distintos elementos de las aspas y hace que el aspa que tiene mayor plástico o mayor material ejerza una fuerza no balanceada y el ventilador va a empezar a brincar. Pues igual va a pasar con la centrífuga. Si yo no coloco la misma masa en los dos tubos opuestos, puede que solamente de los 6 tubos solamente yo tenga colocado 2, pero esos 2 tienen que tener una masa equivalente para que cuando la centrífuga empiece a operar, la máquina no empiece a brincar como un caballo salvaje, ¿eh? Bien. Claro, y se puede reconocer por el sonido, cuando no está equilibrado los tubos de ensayo. Llega un momento en que se puede romper el tubo de ensayo por la fuerza que ejerce la centrífuga. Ok, hay centrífugas que funcionan a 2000 revoluciones por minuto y son centrífugas normales. Esa la usa, por ejemplo, el bioanalista, el laboratorista, cuando nos hace una muestra de sangre para medir hematocrito. ¿Conocen lo que es el hematocrito? No, yo no. Kelly, ¿has ido al bioanalista, al laboratorista, a hacer algún análisis de sangre alguna vez? Los hematocritos, sí los he visto en los exámenes cuando uno se hace de sangre que sale, pero es algo de las plaquetas, los glóbulos, ¿no? Bueno, en el hematocrito sale, es la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Para eso, el laboratorista, si solamente va a hacer hematocrito, no te saca sangre de la vena, solamente te pincha un dedo con una estilete, con una aguja, y la gotita de sangre, él la coloca en un capilar.
acerca a un capilar y al tocar la sangre el capilar se llena hasta cierta altura. Luego tapa la boca del capilar por donde entró la sangre con un trocito de plastilina y lo pone en una centrífuga especial para capilares. Entonces, la centrífuga, él toma, pongamos, él va a trabajar con 20 pacientes. Entonces, cada posición del capilar está numerada de tal manera que sabe a qué paciente le corresponde cada uno, ¿no? Entonces, pone los capilares, igual que los tubos de ensayo, uno para un lado y otro para el lado opuesto, de tal manera que estén balanceados y prende la centrífuga. Esa centrífuga no va a ir a mucha velocidad, a unos 2.000, 3.000 revoluciones por minuto durante unos 4 minutos y hace que entonces los glóbulos se separen de acuerdo con su peso. Los glóbulos rojos van al fondo, luego siguen las plaquetas, los glóbulos blancos que van a quedar en la superficie. Luego que termina la centrifugación, toma una regla y ve desde la base de la plastilina hasta el tope del plasma. El plasma va a quedar arriba, que es un líquido amarillento, sin glóbulos. Luego va a haber los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que ocupan la mayor parte de la columna de plasma. Entonces él va a medir, pongamos que mide el total 5 centímetros, y luego mide los glóbulos rojos y encuentra que miden 2,4 centímetros. Entonces el porcentaje sería 2,4 entre 5, me da aproximadamente 48%. Entonces ese es el hematocrito, lo que indica es un porcentaje de la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en la sangre. Entonces del volumen total, que son 5 centímetros, los glóbulos rojos ocupan 2,4 centímetros, que es aproximadamente 48%. Entonces, una persona con un hematocrito normal debe tener entre 40 y 50% de hematocrito. Si tiene 20, la cosa es grave porque tiene anemia, o sea, tiene menos glóbulos rojos de lo que una persona sana debería tener. Y cuando tiene muy poco, un hematocrito muy bajo, pongamos un hematocrito de 10%, ya requiere una transfusión, porque si no corre riesgo de que el cerebro no tenga suficiente oxígeno y la persona muera. Entonces, si el bioanalista detecta un caso así, lo más probable es que llame por teléfono al paciente y le diga: señora, usted está en una situación grave, debe asistir a un médico enseguida para que le haga una transfusión. Si la situación, el bioanalista no lo detecta como grave, simplemente espera, anota el resultado y espera que la persona reciba el resultado y se lo lleva al médico para que le pongan tratamiento. Pero cuando hay peligro de muerte, hay que tomar acciones especiales y ahí es cuando llaman por teléfono al paciente para que tome medidas urgentes, si no, pues puede fallecer y el bioanalista se metería en problemas, porque sabiendo que el paciente corría riesgo de muerte, no tomó acciones. Bien, pero lo importante es que conozcamos el proceso de centrifugación. El principio es cómo la fuerza centrífuga actúa sobre las partículas. Y cuanto más pesada una partícula, pues más fácilmente se va hasta el fondo. Yo pudiera no usar centrifugación, sino solamente dejar la sangre que precipiten, que los glóbulos rojos se precipiten y los glóbulos blancos suban, pero tardaría muchas horas o muchos días. Entonces, no tiene sentido esto, para eso es más sencillo usar una centrífuga y eso me va a forzar que las partículas se separen de acuerdo con su peso, las más pesadas al fondo del tubo, las más livianas en la superficie del tubo. ¿Qué es una ultracentrífuga? Es una máquina que igualmente da vueltas, tiene el mismo principio, hay que colocar los tubos balanceados, pero no va a trabajar a 2.000 revoluciones por minuto, sino a 20 o 30.000 revoluciones por minuto. Entonces, estas ultracentrífugas son máquinas bastante más grandes que las que usa el laboratorista y pues me permiten separar proteínas, por ejemplo, proteínas que tengo en una suspensión,
y son mucho más livianas que los glóbulos, ¿no? Que las células completas, pero requieren para su precipitación usar fuerzas centrífugas mucho mayores y por eso trabajan a esas velocidades, ¿no? De 20.000, 30.000 revoluciones por minuto y son máquinas muy caras, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se refiere al uso de soluciones, ya entienden que es una solución hipotónica, hipertónica, y su efecto sobre la célula. Como una solución isotónica mantiene la célula en su estado normal, una solución hipertónica tiene con mayor concentración el citoplasma y saca el agua de la célula. Una solución hipotónica tiene menor concentración que el citoplasma y fuerza que el agua entre en la célula y eventualmente la puede romper, como vimos que se rompían los glóbulos rojos para hacer los fantasmas. Bien, otra de la técnica que quería hablar bueno, vimos electroforesis, cromatografía. Era cuando el biólogo quiere trabajar con nervios y quiere medir el potencial, tema potencial de membrana. ¿Sí? La célula mantiene una concentración diferente de iones dentro y fuera del citoplasma. Entonces, esa diferencia de iones me genera también una diferencia de potencial. ¿Cómo lo mido? Pues puedo colocar un electrodo dentro del citoplasma, imagínense, para poder penetrar una célula, pues son electrodos muy finos, ¿no? Son, usualmente se hacen con vidrio, con un vidrio que lo estiro con calor y me queda entonces un canal que voy a llenar con una solución salina, puede ser cloruro de potasio, cloruro de sodio. Entonces, este vidrio, este tubito muy fino, en el extremo, en el otro extremo no es tan fino, ¿no? Yo le coloco su electrodo, un cable eléctrico, y esto me va a servir como punta de prueba. Entonces tengo un aparato. Vamos a ver el osciloscopio de cómo. Paro de compartir y les muestro un osciloscopio. Bien, entonces, el osciloscopio es un aparato que me mide la diferencia de potencial entre dos electrodos. Aquí ven, dice X y dice Y. O sea, tengo mis dos electrodos por donde está entrando una señal eléctrica y el aparato me la muestra en la pantalla. Entonces, si yo tengo un potencial eléctrico entre la célula interna, el citoplasma, y el exterior,
el medio extracelular, yo voy a medir una diferencia potencial entre ellos. ¿A qué se debe esa diferencia potencial? A que las sales dentro del citoplasma tienen una concentración diferente a la concentración externa. Pero fíjense, el conjunto de sales dentro y fuera de la célula me da la misma osmolaridad. Es decir, la presión osmótica dentro y fuera de la célula es la misma. Lo que no es lo mismo es la concentración de sales. Dentro de la célula va a haber más potasio, fuera de la célula va a haber más sodio. Eso es en el caso nuestro, ¿no? En el caso del humano, ¿no? Entonces, de esta manera, yo puedo tener una señal que me está indicando cuál es la diferencia potencial y yo pudiera entonces modificar la solución externa a la célula. Puedo agregar más sal, menos sal o sales distintas y veo cómo el potencial de membrana se me va alterando. Y esto lo hago pues con el instrumento que están viendo, que es el osciloscopio. Entonces, esto lo hacen los biofísicos rutina. Pero lo curioso es que lo que introducen dentro de la célula no es un cable, sino es un tubito de vidrio muy fino, lleno con una solución salina que usualmente es cloruro de potasio. Y a esa solución salina tiene en el otro extremo, un extremo del tubito, tiene un cable conectado al instrumento. Es decir, que el cloruro de sodio, de potasio, me sirve de vehículo para medir la diferencia potencial, porque en el lado externo, en el lado fuera de la célula, tengo un cable normal, ahí no necesito el tubito, ¿no? Pero imagínense lo fino que tiene que ser para penetrar una célula sin destruirla, ¿no? O sea, un tubito mucho más pequeño que el tamaño de la célula. Entonces, esto es un osciloscopio. Yo puedo también, los electrónicos, los ingenieros electrónicos usan el osciloscopio para ver cómo se comportan algunas implementos electrónicos, tipo los condensadores, las resistencias. Inclusive, cuando yo le meto una corriente alterna a los dos electrodos, voy a ver esta imagen que están viendo aquí. Esta imagen es cómo cambia el potencial en el tiempo, ¿no? Entonces, en algún momento la corriente es positiva, en otro momento es negativa, y así porque la corriente que usamos en las casas es una corriente alterna, no es una corriente continua. Si fuera la corriente de una batería de las que compramos en el supermercado, me daría una línea recta, como esa línea verde que estamos viendo allá arriba, ¿no? Pero cuando es una corriente alterna, en algún momento los electrones circulan en una dirección y en otro momento circulan en la otra. Y eso cambia 60 veces por segundo. O sea, la corriente que usamos en nuestras casas es de 60 ciclos. Bien, esto no sé si lo vieron en bachillerato, lo que es corriente, electricidad. ¿Lo vieron en bachillerato? Porque creo que la profesora Yajaira no dicta estas cosas, ¿no? En física 1. En física. Dime, Cristian. Cristian, ¿me estás oyendo? Génesis. No, yo no vi eso en física. ¿No vieron en física el primer semestre que vieron con la profesora Yajaira? No vieron No. electricidad. Y en bachillerato sí. Oye, yo recuerdo que mi sobrina, que se acaba de graduar de bachiller, me estaba haciendo preguntas de electricidad. Entonces ustedes debieron ver electricidad en bachillerato, ¿no? Génesis, Creo dime. que sí. ¿Ah, crees? ¿No estás seguro? ¿Cómo es eso? Es que ya fue, no recuerdo, ya pasó tiempo. Caramba. Tan rápido olvidaste, Cristian. Bueno, ya les quería mostrar el otro elemento que es la cámara de Faraday.
La cámara de Faraday o la jaula de Faraday es un recinto. ¿Me lo están viendo? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, biólogo. Entonces, fíjense que tenemos una cama, un aparato, la enfermera, un paciente, todo dentro de un recinto que está rodeado de una estructura metálica. La vemos aquí. Esto es una cámara de Faraday donde yo tengo una estructura metálica completamente recubriendo todo el espacio que hay allí, ¿no? Ahora, fíjense el efecto tan dramático, ¿no? Esta chica está dentro de una cámara de Faraday y le están lanzando una corriente de alto voltaje. La chica pone la mano y sin embargo el voltaje no la afecta, porque la corriente, ustedes saben que las cargas similares se repelen. Entonces, todos los electrones que llegan a la cámara de Faraday se distribuyen de manera homogénea por la superficie, porque ellos se repelen entre sí. Por eso, la cámara de Faraday evita que internamente la electricidad esté causando algún efecto. Lo importante es que, bueno, vean este caso extremo, donde lo vemos más claro. Esto se llama un condensador de Van Graff, donde la esfera que tenemos aquí arriba ha concentrado electricidad. Esto es una bobina que me ha permitido que la concentración de electricidad sea máxima y luego sale la electricidad por la punta de este tubo, de esta aguja, ¿no? La electricidad impacta a la persona, pero la persona no se ve afectada porque toda la corriente circula por la cámara de Faraday, por la pared de la cámara de Faraday y se va al fondo, se va al suelo, ¿no? Entonces, de esta manera, yo evito perturbaciones dentro, que las fuerzas, las ondas electromagnéticas externas y la electricidad externa me afecte internamente a la jaula. Entonces, muchas veces, a mí me sorprendió cuando yo tenía la edad de ustedes y fui a visitar el laboratorio de biofísica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y veía que dentro del laboratorio de algunos biofísicos había unas cámaras de Faraday, que era un cuartito, pocos metros cuadrados, con una mesa adentro, una silla, unos instrumentos de medición como el osciloscopio que les mostré, unos microscopios y unas preparaciones donde el investigador trabajaba en mediciones del potencial eléctrico de las células, pero dentro de la cámara de Faraday. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué esa complicación? ¿Por qué tenerse que meter dentro de la jaula? Porque de esa manera se evitaban perturbaciones externas. Entonces, las fuerzas electromagnéticas que están rodeando a la jaula de Faraday no entran adentro. Y de esa manera yo puedo trabajar con menor número de perturbaciones. No es que las elimina completamente, pero una buena cantidad de elementos electromagnéticos, tanto eléctricos como magnéticos, se controlan dentro de la jaula de Faraday. Entonces, esto es una de las técnicas que usan pues, los biofísicos para trabajar y no tener que verse perturbados por las ondas electromagnéticas. Aquí vemos este caso. ¿Qué estamos viendo aquí? Un carro, una persona adentro, ¿y qué es lo que impacta el carro? Más electricidad. Ajá. Una chispa eléctrica que impacta el carro, pero la persona no se ve afectada. Ustedes saben que los electrones circulan por los conductores de cobre, pero solo circulan por la superficie. Internamente en el conductor no circulan los electrones porque
los electrones, como tienen carga igual, ellos se oponen y van por la superficie. Internamente no va a haber electrones circulando. Entonces, en el carro, los electrones igual van a estar en la superficie del carro y van a ir hacia tierra por las llantas del carro. Las personas que están adentro no se van a ver afectadas. Por eso, si uno está en una tormenta, lo mejor es resguardarse dentro de un vehículo o dentro de una casa. De tal manera, aquí vemos de nuevo cómo el condensador de Van Graff se carga de electricidad, lanza electricidad hacia las jaulas de Faraday, pero las personas que están aquí adentro pues no se ven afectadas. Bueno, entonces estas son algunas de las técnicas que yo veía usar cuando estudiaba en la universidad y pues no eran comunes, ¿no? No eran comunes que uno viera estas cosas, pero se las traigo a colación porque eventualmente ustedes pues las van a usar o las van a necesitar si siguen estudiando en este itinerario de bioconocimiento. Ya, un segundo que estoy buscando lo.
En el libro que les pasé,
En el libro que les pasé, ¿recibieron el programa analítico? Pregunto. Génesis, ¿lo viste? Génesis, dime. ¿Cómo dijo, profe? El programa analítico que les pasé a su aula virtual, ¿lo vieron? A su aula virtual, digo, a su WhatsApp. Ah, no, ese todavía no lo he descargado. Ok. Lo puedo ver acá. Bueno, hay en el libro de Biología Celular y Molecular, a ver. ¿Ahora lo ven? ¿Ven el libro? Sí. Ok. Sí. Este libro ustedes lo tienen, o si no lo tienen, lo van a tener cuando lo bajen, de ¿cómo se llama? Es que el silo todavía no lo he subido. Lo que tengo es el plan analítico que tiene al final una serie de libros que ustedes pueden bajar. Yo necesito que los bajen. Entonces, al terminar la clase, en unos minutos, yo les pongo la dirección para que bajen este libro. Que como no puedo accesar porque estoy compartiendo, no puedo accesar el WhatsApp, pero si no, yo esperaría que se los puse, si no se los puedo poner, no importa, es un archivo muy corto, pero que tiene al final los libros que necesito que bajen. Uno de ellos es este libro de Biología Molecular y Celular del profesor Gerald Carp. En su capítulo 18, vamos a verlo, dice... La sexta edición, ¿de qué año es? 2011. 2010 dice aquí, pero arriba dice Derechos Reservados 2011, ¿no? Entonces, en el capítulo 18 tenemos las técnicas utilizadas, vamos a verlo. Ok, entonces son 18 capítulos que tiene, empezando con el estudio de la biología celular y molecular, bases químicas, bioenergía, y el último es técnicas en biología celular y molecular, que es el tema que estamos viendo ahorita. Entonces le doy acá, vamos a verlo, y me va a mostrar algunos aspectos que ya vimos en la clase pasada, pero antes me funcionó y ahora no quiere, está cargando. Cónchale, no me quiere.
Ok, entonces aquí vemos, lo están viendo las técnicas de biología molecular del celular. Sí, profe. ¿Ah? Dime, Adrián. Sí se ve. Entonces, esto lo vamos a, obviamente van a ver que comienza con lo que ya vimos, el microscopio óptico, algunas características de cómo la amplificación contra resolución, vemos que apenas podemos distinguir, es la misma imagen, fíjense, a 3 aumentos, ¿no? Aquí lo vemos como un punto, aquí se ven como cromosomas, 3 grupos de cromosomas más o menos separados, y aquí ya vemos que son grupos de cromosomas apareados, ¿no? Entonces, vemos aquí algunas imágenes de cromosomas en la tinción cromosómica. Vimos que algunas se podían teñir con eosina y otros con safranina. Aquí vemos distintos tipos de imágenes según el microscopio que usemos. Son imágenes de microscopio óptico. Aquí microscopía de barrido. Microscopía electrónica de transmisión, que también lo vimos. Aquí vemos cómo la nitidez es diferente. Comparen esta imagen, microscopio óptico y uno en microscopio de transmisión. La nitidez es evidente, ¿no? Aquí vemos, esto ya lo habíamos visto, cómo los lentes son simplemente bobinas eléctricas que me permiten enfocar mejor el haz de electrones que circula por el microscopio electrónico, ¿no? Aquí vemos cómo se hacen los cortes. Aquí podemos cortar con hojilla o podemos cortar con un microtomo. Y el microtomo, evidentemente, me da un corte muchísimo más fino. Aquí vemos cómo se coloca sobre una rejilla, que es la que va a ir al microscopio electrónico de barrido, porque ven que los huecos son grandes y lo que hacen es sostener la muestra biológica, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Aquí vemos que el microscopio electrónico de transmisión, como ¿cómo se hace? Les decía que para el microscopio electrónico de barrido teníamos que cubrir la muestra con una cubierta de metales, de tal manera que me permite rebotar los electrones cuando le inciden sobre la superficie de la muestra, ¿no? Esta es otra técnica que consiste en congelar la muestra y luego romperla. Eso me permite ver también estructuras que de otra manera pues no pudiera verlas, ¿no? Ok, aquí vemos un bacteriófago, cómo tiñeron el bacteriófago y cómo vemos la imagen con gran nitidez. Aquí la autorradiografía, cuando yo tengo, en el caso de la hipófisis, la hipófisis, quise decir la tiroides. La tiroides es una glándula situada en nuestro cuello que requiere yodo para transformar la tirosina, el aminoácido tirosina, en tiroxina. Entonces, la captación de yodo se mide usando yodo radioactivo, que el endocrinólogo nos inyecta vía intravenosa y nos permite verificar cómo está funcionando nuestra tiroides. Pero otra técnica que se usa, que está ejemplificando acá, es el uso de radioisótopos, donde uno puede colocar un tejido
y lo va a exponer a una solución con radioisótopos. Entonces, en la parte del tejido que me absorbe el radioisótopo, luego yo la puedo montar y puedo verificar dónde tengo radionúcleos emitidos, o sea, radiaciones alfa, beta o gamma, de la porción celular que me absorbió ese radioisótopo. Entonces, esto es una técnica de una autorradiografía. Bueno, la centrifugación diferencial lo vimos cuando hicimos el hematocrito, porque el hematocrito nos separa los glóbulos rojos que van al fondo, las plaquetas, y los glóbulos blancos que quedan en la superficie. Entonces, de esa manera, yo puedo colocar una muestra de tejidos, de suspensión de tejidos, en una solución, en este caso de sacarosa, y puedo fraccionar con sonido las células de tal manera que las rompo y luego yo centrifugo y me va bien, fíjense que quedan los lisosomas, las mitocondrias y los peroxisomas en distintas capas de la solución de sacarosa, ¿no? Es decir, que primero rompo las células o el grupo de células con ultrasonido y luego centrifugo y la solución de sacarosa pues me mantiene las células en condición isotónica y me permite pues que ocurra la separación por los tamaños. Ok, aquí ¿cómo fracciono proteína? Una técnica que hay unos procedimientos que usan, yo tengo una mezcla de proteínas, algunas de masa mayor, masa molecular mayor, otra menor. Entonces, yo puedo hacer que esta solución, esta mezcla de proteínas, pase por una columna. La columna tiene unas moléculas grandes con huecos. En estos huecos, las moléculas más pequeñas van a ocupar esos huecos, pues las grandes no pueden entrar. Entonces, primero coloco mi mezcla de proteínas en esta columna rellena con este líquido de moléculas con huecos. Las moléculas más pequeñas van a ocupar los huecos del medio y las moléculas más grandes van a quedar fuera. Cuando yo uso el método de elusión, eluyo, o sea, hago circular una solución determinada por esta mezcla, las moléculas grandes van a salir primero y las moléculas más pequeñas van a salir después porque quedaron retenidas en los huecos del medio. Entonces, de esta manera, yo puedo separar proteínas de distinta masa molecular usando estas columnas especiales, ¿no? Bueno, la parte cromatográfica la vimos. Electroforesis la vimos ayer. Aquí vemos el aparato, cómo le conectan los electrones y cómo hay la corrida, que lo estamos viendo aquí. Aquí ven la centrífuga cómo opera. Y la ultracentrífuga es la que se usa para separar los ácidos nucleicos. Fíjense que aquí estamos separando no células, sino moléculas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos una ultracentrífuga.
Bueno, estas técnicas las vamos a ver el lunes, el día miércoles, perdón. Por eso bueno, entonces esto que viene ahora lo vamos a ver el día miércoles. Les pasé entonces el trabajo sobre técnicas de biología molecular y este libro, pues yo necesito que lo bajen y les voy a pasar el IRN. Vamos a, ya es la 1, tenemos que parar. Así que jóvenes, nos vemos el día miércoles, nos leemos el capítulo, el libro que les pasé, el trabajo que les acabo de pasar al WhatsApp, y el miércoles lo vamos a repasar para ver las técnicas de manejo de ADN y ARN. Listo, biólogo. Hasta el miércoles.